Según el índice de Chapultepec sobre libertad de expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, República Dominicana ocupa el cuarto lugar entre las naciones con más bajas restricciones. Los tres países que superan a República Dominicana en el índice de Chapultepec son Canadá, Jamaica y Uruguay. Canadá y Jamaica son calificados con libertad plena. En el caso de República Dominicana está en cuarta posición a la que saltó el pasado año, al aumentar 77.91 puntos a 78.3 puntos de 100. En el 2020 estaba en el lugar 14. El promedio global de todos los países de América es de 59.69 puntos y República Dominicana tiene 78.3. Los países con peor índice son Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde no hay libertad de expresión. El ex candidato a la presidencia de Haití, Éric Jean-Baptiste, fue asesinado a balazos la noche del viernes en la carretera que conduce a su domicilio en La Boule 12, zona del vecino país dominada por las bandas criminales. Según detalla el periódico haitiano Le Noveliste, la noticia fue confirmada por el vocero del Rally de los Demócratas Nacionales Progresistas, organización política a la que pertenecía Eloy Oxiso. Hombres fuertemente armados dispararon al vehículo en que se encontraba el político en La Boule. Su guardia de seguridad murió en el lugar. Éric Jean-Baptiste fue llevado al hospital, pero no sobrevivió, dijo el vocero entre lágrimas. Un total de 86 emisoras de radio han cerrado desde enero del 2022 en Venezuela por orden de la Autoridad de las Telecomunicaciones CONATEL, que alega el vencimiento de concesiones, denunció el principal sindicato de la prensa al alertar sobre una actuación arbitraria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado la decisión del Kremlin de romper el acuerdo para permitir la exportación de grano ucraniano desde los puertos del Mar Negro y ha instado a Rusia a mantener las exportaciones esenciales para la vida en funcionamiento. Cualquier acto de Rusia para interrumpir estas exportaciones críticas de grano es esencialmente una declaración de que las personas y las familias de todo el mundo deberían pagar más por los alimentos o pasar hambre, ha sostenido Blinken en un comunicado. Al suspender este acuerdo, Rusia vuelve a convertir los alimentos en armas en la guerra que comenzó, lo que afecta directamente a los países de ingresos bajos y medianos y los precios mundiales de los alimentos, y exacerba las crisis humanitarias y la inseguridad alimentaria que ya son terribles, afirmó. El gobierno de Ucrania ha acusado a Rusia de abandonar la iniciativa para la exportación de grano ucraniano amparada en el falso pretexto de un ataque contra sus instalaciones en Sebastopol, Crimea. Para el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, la retirada de Rusia no supone ninguna sorpresa. Habíamos advertido ya sobre los planes de Rusia para arruinar la iniciativa para el grano del Mar Negro. Según manifestó, ahora Moscú utiliza un pretexto falso para bloquear el corredor de cereales que garantiza la seguridad alimentaria de millones de personas. Ha lamentado antes de acusar a Moscú de usar la crisis de los alimentos como herramienta negociadora. Hago un llamado a todos los países para que exijan a Rusia que detenga sus juegos del hambre y vuelva a comprometerse con sus obligaciones, añade el ministro. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció el comienzo de un periodo de luto nacional debido al incidente ocurrido durante la noche de Halloween en Seúl, que ha dejado al menos 151 muertos y 82 heridos. Prometió una investigación en profundidad sobre sus causas. El Ejecutivo surcoreano designa el periodo desde hoy hasta que el accidente esté bajo control como un periodo de luto nacional. Declara como máxima prioridad las tareas relacionadas con el suceso, dijo Yoon este domingo en un discurso a la nación retransmitido desde la oficina presidencial. El presidente surcoreano destacó que lo más importante en estos momentos es determinar las causas del accidente y prevenir incidentes similares.
durante su alocución horas antes de la estampida de la víspera en el barrio de Itaewon, en Seúl. Elecciones en Brasil. Bolsonaro y Lula se disputan la presidencia en la elección más polarizada de la historia. El balotaje de este domingo pone fin a una campaña radical en ambos bandos, dominada por las noticias falsas y en la que se habló poco del futuro de Brasil, mucho del pasado. Los 156 millones de brasileños pueden votar hasta las 17 horas locales. Tras una de las campañas más tensas que se recuerdan, los sondeos dan como favorito al expresidente Lula, con un 49% de intención de voto frente a un 44% del actual mandatario. Ahí va a decidir el margen de error, señores. ¿Qué hora es la 17? Las 17 son las, son las 5 de la tarde. Las 5. Las 5 de la tarde. Ok. Los dos dicen que van a salir victoriosos. La ONU somete a debate el cambio climático. Se avecina una catástrofe global. A pocos días del inicio de la COP27, una serie de documentos alertan sobre la urgente necesidad de contener ese fenómeno. El doctor Catástrofe, Nouriel Roubini, dice que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Y el mundo tendría suerte si le toca vivir una crisis igual a la década de los 70, comentó Roubini. Organizaciones de inmigrantes instan a votantes neoyorquinos a participar activamente en las elecciones. Se inicia el proceso electoral con la votación anticipada de cara al 8 de noviembre, donde ganadores de las primarias deberán confirmar sus victorias y el llamado es a dejar de lado el abstencionismo. La prensa en República Dominicana a la espera de una nueva ley de medios. En su texto, la Sociedad Interamericana de Prensa señala también que un controvertido proyecto de ley sobre ciberseguridad que contendría cláusulas mordaza para las libertades de prensa y expresión fue retirado del Congreso por la bancada oficialista tras el rechazo generalizado de la sociedad. Dos proyectos contrarios a la libertad de prensa también quedaron en pausa forzosa a raíz de la decisión presidencial de junio pasado de crear una comisión consultiva especial integrada por juristas y profesionales de la información para la redacción de una nueva ley de expresión y difusión del pensamiento. Está prevista la presentación próximamente del borrador de esta ley, la cual, según Abinader, debe proteger y garantizar la libertad de expresión y que la prensa independiente considera que abrirá la posibilidad de un mayor blindaje a esos derechos. La prensa como objetivo en Haití de asesinatos, secuestros y ataques, según la Sociedad Interamericana de Prensa. En su texto, la CIP denuncia que los periodistas haitianos no han podido escapar del infierno en que se encuentra sumido el país en medio de la violencia de las bandas armadas, la crisis institucional y las protestas. Los periodistas ejercen su trabajo en Haití en un peligroso e inseguro escenario en el que se enfrentan al asesinato, secuestro y agresiones. Y los medios son objeto de ataques, según informe aprobado en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. En su texto, la CIP denuncia que los periodistas haitianos no han podido escapar del infierno en que se encuentra sumido el país. El 11 de septiembre fueron asesinados Francine Charles de FS News y Tyson Lartigue de Tijen Journalist, mientras cubrían enfrentamientos entre bandas rivales en el peligroso barrio de Cité Soleil en Puerto Príncipe y sus cuerpos fueron quemados. Otros 5 periodistas que junto a Charles y Lartigue realizaban un reportaje sobre inseguridad en el lugar y acababan de entrevistar a los padres de una adolescente asesinada allí el día anterior, lograron salir ilesos tras ser atacados durante una emboscada de supuestos miembros de la coalición de bandas G9. El 24 de octubre fue hallado el cuerpo del comunicador y abogado Tess Garry, desaparecido el día 18 cuando salió de la localidad de Cabaleón, en la que reside su familia, hacia la ciudad Les Calles, donde trabajaba en Radio Lebón FM.
Así. Solo un día después, el 25 de octubre, Robertson Alphonse, reconocido periodista del periódico Le Noveliste, el diario más importante del país y conductor de la emisora Magic 9, sobrevivió a un intento de asesinato en Del Mas cuando llegaba a la radio para dirigir su programa. En cuanto a los secuestros, un grupo armado capturó a Edner Decimé del Grupo Media Alternative junto a otras personas y tras 20 días de cautiverio fue puesto en libertad. Así siguen las agresiones a los periodistas haitianos en medio de esta situación. Bien, la alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, dijo que ella y su organización seguirán promoviendo la figura del presidente Luis Abinader con miras a una reelección en las elecciones presidenciales del 2024, en espacios cerrados y sin alterar el orden público. La dirigente PRMista pronunció un discurso en la Asamblea Nacional de Dirigentes de la Juventud del PRM. Las declaraciones de Mejía se producen días después de que la Junta Central Electoral reuniera a la dirigencia de los partidos políticos del país en un esfuerzo por frenar la campaña proselitista a destiempo. Durante la actividad, que fue encabezada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, Mejía pidió 4 años más para el presidente Abinader. El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, rechazó una solución a la crisis haitiana que comprometa a la seguridad nacional, la existencia y el futuro de la República Dominicana. Asimismo, apuntó a que el país siempre ha sido generoso y solidario con Haití y está en disposición de ayudar a sus ciudadanos, pero desde su territorio. Estamos ante un país vecino que queremos ayudar, pero vamos a ayudarlo allá. Millones de ilegales que hoy no le sabemos su nombre, no sabemos si pagan impuestos o no pagan impuestos, que no pagan agua, que no pagan luz, que no pagan teléfono, que viven de nuestra economía, pero no le devuelven nada a ella. Sin embargo, dijo que los extranjeros de cualquier país son bienvenidos a República Dominicana, pero de forma legal, porque este país se respeta, este país tiene leyes y este país no es una jungla. Vamos a una pausa, volvemos en un instante con más en el desarrollo de Horas Extras.